Gracias Dios porque en esta mañana podemos juntarnos en este lugar con el objetivo, oh Señor, de adorarte, con el objetivo, oh Señor, de honrarte, con el objetivo también de ser enseñados, oh Dios, por ti a través de tu palabra, de conformarnos, oh Dios, a la verdad. Abre nuestros ojos para que podamos ver y nuestros oídos para que podamos escuchar. Prepara, oh Señor, nuestros corazones para poder recibir, oh Señor, este mensaje, esta palabra. Que seamos capaces de discernir la verdad y que seamos prontos, oh Dios, para ir en pos de ella, hacerla nuestra. Que podamos, oh Dios, ser confirmados en cada una de estas verdades y luego ser transmisores, voceros de estas verdades al mundo, para que aquellos que todavía no te conocen puedan, oh Señor, ser levantados de las tinieblas, de la muerte, a una vida nueva en Cristo, a una vida, oh Señor, de salvación y vida eterna. Úsame, oh Señor, para poder enseñar a tu iglesia, que yo sea capaz de transmitir el consejo de tu palabra a ellos, y que ellos sean dóciles y puedan recibir de buena gana estas palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos hablando de una de las doctrinas de la gracia, básicamente la primera de ellas, que es la doctrina de la depravación o inhabilidad total. Dijimos que un aspecto positivo, que no necesariamente es bueno, en cuanto al tema de la doctrina de la depravación, es que el hombre depravado solo puede pecar y pecar. Esa es una característica positiva, no buena, de la doctrina. Cuando hablamos de los aspectos o el aspecto negativo, que es el primer aspecto, ahí en su material, en sentido negativo, la depravación total consiste ¿en qué? En incapacidad total, en incapacidad total. De ahí que el hombre depravado sea incapaz de ¿qué? Hacer, entender y desear el bien. Hemos estado hablando de esos tres aspectos. Él no puede hacer el bien, él tampoco puede entenderlo y mucho menos entonces lo desea. El hombre depravado es incapaz de hacer el bien por las siguientes razones. Sus buenas obras están contaminadas por su carne y merecen ser reprobadas. En segundo lugar, su naturaleza pecaminosa lo incapacita para hacer el bien de manera absoluta o salvífica. Reconocemos que el hombre depravado, por gracia común de Dios, puede realizar un bien que hemos denominado relativo, un bien que es externo. Ese bien no le alcanza para agradar a Dios y ese bien no le alcanza tampoco para salvar su alma de la eterna condenación del infierno. Pero finalmente es bien, pero todo el bien que él hace está contaminado por su pecado. Todo el bien que él hace es reprobado a los ojos de Dios. El bien que él hace es un bien que no lo puede salvar. En tercer lugar, no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos capacita para hacer, entender y desear el bien? Precisamente es el Espíritu Santo el que capacita al hombre regenerado, o sea, el creyente, para hacer el bien, entenderlo e incluso desearlo. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en nosotros, o Dios, a través del Espíritu Santo, no estuviera obrando en nosotros el querer y el hacer, entonces nosotros mismos no desearíamos el bien, no lo entenderíamos y ni siquiera podríamos hacerlo. Pero es la obra del Espíritu en nosotros. De acuerdo a Mateo 7, 17 y 18, donde el Señor habla de los dos árboles, aquí el árbol bueno, el árbol malo con sus frutos y su incapacidad para fructificar el fruto bueno, y el árbol bueno con sus frutos buenos, siendo incapaz también de dar fruto que sea malo. Llegamos a esto. El hombre depravado no puede hacer el bien de manera absoluta ni salvífica.
¿Por causa de qué? De su naturaleza corrupta. Dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Cuando nosotros le preguntamos al texto, ¿por qué no puede el árbol malo dar frutos buenos? La respuesta es porque el árbol malo tiene una naturaleza mala, una naturaleza corrupta. Entonces todo lo que él da en sí mismo es malo. Todo lo que él da en sí mismo es perverso, es corrupto. Este hombre está inhabilitado como árbol malo, que da frutos malos, para dar frutos. La razón, su naturaleza corrupta. En segundo lugar, hacemos el contraste. Mientras que el hombre regenerado sí puede hacer el bien que agrada a Dios. ¿Y por qué? Porque posee una nueva naturaleza. El árbol bueno da frutos buenos, dice el Señor. No puede el árbol bueno dar frutos malos. Las obras del regenerado son buenas y agradan a Dios. Lo que Él hace es bueno. Lo que Él hace agrada a Dios. Reconocemos que es bueno, aunque imperfecto también. En segundo lugar, sus obras malas son fruto ¿de qué? Del pecado remanente en su carne. Es lo que Pablo dice. Lo que hago no lo entiendo, pero lo que hago no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Cuando nosotros vamos a Mateo 7 y leemos ahí que el árbol bueno no puede dar frutos malos, nosotros tenemos que entender esto a la luz de Romanos 7. El pecado del regenerado sigue siendo pecado, pero Dios no lo toma en cuenta, porque no es Él el que lo hace, sino el pecado que mora en Él. Eso es lo que les explicaba la semana anterior. Cabe aclarar aquí, entonces, que las obras del regenerado son buenas y son agradables a Dios. Y la razón por la cual son buenas y agradan a Dios es porque son hechas en Jesucristo. No porque sean obras perfectas. No agradan a Dios o son buenas porque sean perfectas. Agradan a Dios y son buenas porque son hechas en Cristo. ¿Se acuerdan los tres requisitos que establecimos para que una obra sea considerada una obra de verdadero bien o verdaderamente buena? Dijimos que hay tres requisitos al menos. En primer lugar, es una obra que procede de fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de fe en Jesucristo. Entonces, cuando cumple ese primer requisito, una obra hecha en fe en Jesucristo, entonces ya es una obra acepta por Dios, independientemente si es imperfecta. En segundo lugar, hablamos de una obra que se sujeta a la ley de Dios. A causa de la regeneración, a causa del corazón nuevo, ahora el hombre regenerado se sujeta y obedece la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces tenemos que el segundo aspecto se cumple en él. El tercer aspecto habla de una búsqueda constante de la gloria de Dios. Todo lo que él hace, lo hace para la gloria de Dios. Come y bebe y lo hace para la gloria de Dios. Y entonces esas obras son buenas delante de los ojos del Señor. En cuarto lugar, la unión vital del creyente con Cristo es lo que hace posible que él pueda ¿qué? Agradar a Dios. Mientras que la ausencia de esa unión es lo que imposibilita al no creyente para agradarlo. En Juan 15 Jesucristo fue claro. Él se presentó a sí mismo como la vid verdadera. Presentó a los creyentes como ramas adheridas a esa vid. Dice que las ramas que están adheridas a la vid o que están sujetas a la vid llevan fruto y mucho fruto. La razón por la cual ellos llevan ese fruto es porque ellos permanecen unidos vitalmente al tronco principal, unidos vitalmente a Jesucristo. El hombre depravado no puede agradar a Dios porque él no es una rama en la vid, él es una rama que ha sido arrancada. Y estando arrancada se seca, es recogida, echada en el fuego y ahí arde por toda la eternidad. Esa falta de unión vital con Cristo es lo que incapacita al hombre depravado para hacer lo que agrada a Dios. Número 5. La incapacidad del hombre depravado para hacer el bien es descrita en Romanos 8, 7 y 8 de la siguiente manera. Yo voy a leer Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí encontramos esa triple descripción
del hombre depravado en Romanos 8, 7 y 8. En primer lugar, él está enemistado con Dios. En segundo lugar, él es incapaz de someterse a esa ley, a la ley de Dios. Y en tercer lugar, él no puede agradar a Dios. Esa es la incapacidad del hombre descrita por el apóstol Pablo en esos versos. Enemistado con Dios, incapaz de someterse a la ley de Dios y capaz de agradar a Dios. Número 6. El testimonio de la Escritura confirma que el hombre depravado no solo no puede hacer el bien, que es el primer aspecto, del aspecto negativo de la incapacidad total, sino que tampoco puede entenderlo. Es el segundo entonces. Ni puede hacer el bien, ni puede entender el bien. Tenemos el ejemplo de esta mujer. ¿Cómo se llamaba? Lidia, la vendedora de púrpura. Entendió el evangelio hasta que el Señor abrió su corazón. Y entonces en Hechos capítulo 16, 13 y 14 dice que ella estuvo atenta a las palabras del apóstol Pablo. El Señor abrió su corazón y ella estuvo atenta a esas palabras. Esto confirma que el hombre depravado no puede entender el bien sin la intervención sobrenatural de Dios. Si Dios no interviene para que ese hombre sea capaz de digerir y entender el bien, incluso el evangelio, entonces ese hombre no podrá entenderlo por sí mismo. Punto B. En su encarnación Jesús fue rechazado por los suyos. Dice Juan en el primer capítulo de su evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado por los suyos. Mientras que algunos creyeron en él. Vuelve a decir Juan, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Aquellos que le recibieron lo hicieron por voluntad de Dios y no porque tuvieran el entendimiento menos oscurecido que el de los demás. Los unos y los otros tenían el entendimiento oscurecido, pero a unos el Señor les iluminó el entendimiento. Dice Juan otra vez que ellos fueron engendrados no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos fueron engendrados por la voluntad de Dios. Punto C. Jesús hizo muchos milagros y predicó a los judíos, pero ellos blasfemaron de él. La razón por la cual ellos no oyeron sus palabras fue porque no las entendían. ¿Por qué no oís mis palabras? Porque no las puedes entender. Ellos no las entendían. De ahí que si Dios no ilumina, ¿qué cosa? El entendimiento del hombre depravado, él nunca podrá entender el bien. Él puede estar sentado escuchando los sermones, él puede leer la Biblia, y aún así si Dios no le ilumina su entendimiento, él nunca va a entender verdaderamente el evangelio. Punto D. En 1 Corintios 1 y 2 se describe claramente la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios, y aquí tenemos la descripción de ese hombre. 1. Para él la palabra de la cruz, que es el mensaje central del evangelio, es ofensivo y absurdo. Se pone como un mensaje que para ellos es una locura, una piedra de tropiezo. Así lo pone el apóstol Pablo. En segundo lugar, no puede conocer a Dios a partir de ¿qué? La sabiduría humana, su inteligencia no le sirve para poder entender a Dios o conocer a Dios. Número 3, ¿de quién está hablando ahí? Sus sabios, eruditos y filósofos no son capaces de entender su mensaje. La sabiduría de ellos también ha sido enloquecida por el Señor. En cuarto lugar, ¿qué hacen ellos? Menosprecian a los voceros de este mensaje. Para ellos, decía la semana pasada, los voceros del mensaje son don nadie, son gente irrelevante, son gente necia. Dios dice que a través del apóstol Pablo que él escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, etc. Entonces tenemos que ellos, estando en su condición de depravada, no quieren o no valoran a los mensajeros de este mensaje. Esa es la condición del hombre depravado, incapacitado. Punto E. El hombre depravado no puede entender el bien, aparte de que la obra del Espíritu Santo. Por eso él necesita la intervención del Espíritu. De modo, y aquí esto es para nosotros, los que hemos creído
los que tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al presentarles el Evangelio a los hombres depravados de este mundo, no debemos buscar palabras elevadas o elocuentes. Podríamos caer en el error de buscar un mensaje que sea inteligente y profundo, y un mensaje que sea conmovedor, como si de alguna manera ellos pudieran, o nosotros pudiéramos hacer más accesible el mensaje a partir de eso. En segundo lugar, debemos exponerlos al mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que Cristo descendió del cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sujeto a la ley de Dios, luego fue a la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar, ahí fue aplastado por la ira de Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje de la cruz. Se sentó a la derecha de Dios Padre y regresará en gloria. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es lo que nosotros debemos transmitir. En tercer lugar, no debemos presentarnos a nosotros mismos como hombres prominentes, como si fuéramos importantes. ¿Se acuerdan que para ellos somos don nadies? Que para ellos somos viles y menospreciables, necios. Entonces nosotros no debemos tratar de aparentar ser hombres prominentes, sino hombres humildes. Esa debe ser nuestra condición delante de ellos. La humildad indica que usted y yo vamos a estar en una posición muy baja. Pablo hablaba de sí mismo como un remero de abajo. Así nosotros tenemos que ser. Así nosotros debemos presentarnos. Número 4. Nuestro mensaje debe ser sencillo, confiando en el poder del Espíritu. Eso contrasta con un mensaje que es elevado o elocuente. Un mensaje sencillo es el mensaje que confía. No estoy diciendo que no debiéramos estar preparados, como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos procurar ir en los términos de ellos. Tenemos que ir en los términos de Dios. Un mensaje sencillo que confía en el poder del Espíritu Santo, en lugar de ser ingenioso y persuasivo, como si de alguna manera pudiéramos hacerlo más aceptable o accesible. Algunos tienen ese error, esa idea equivocada, que necesitan presentar un mensaje que sea ingenioso, que sea persuasivo, que sea elocuente, que sea emocional, como si de alguna manera eso cambiara las cosas. Ahora, no estoy diciendo que cuando un predicador se sube al púlpito no debe pretender ser persuasivo, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Pero él no debe cometer el error de confiar en su persuasión. Él debe confiar en el poder del Espíritu Santo. Y Dios puede usar cualquier mensaje, obviamente, enfocado en el mensaje de la cruz, para traer a los pecadores a Cristo. Tenemos el testimonio de Carlos Spurgeon, que se convirtió cuando entró a una iglesia y había un hombre, un neófito, un iletrado ahí predicando. Tomó un pasaje de la Escritura que decía, mira, a Cristo dijo eso, y al final Carlos Spurgeon se convirtió a Cristo. No era un hombre elocuente aquel, era un hombre sencillo. No había preparado un sermón, simplemente tomó el lugar de otro que no había podido venir. Predicó el mensaje de la cruz y el príncipe de los predicadores vino a los pies de Cristo. De modo que nosotros debemos tener cuidado de estar apeteciendo mensajes ingeniosos, persuasivos, creyendo que ahí está la fuerza. Ahora, con esto no critico a predicadores que pueden ser muy elevados y elocuentes, y hemos escuchado predicadores que tienen un lenguaje elevado y elocuente, y eso no quiere decir que ellos estén pecando. Pero si ellos están confiando en su inteligencia y en su elocuencia y en su persuasión, ellos están equivocados. Eso es lo que estamos tratando de reflejar. Llegamos al punto número 5. Nuestro propósito debe ser conducirlos a confiar en el poder de Dios en lugar de su propia sabiduría. Me está viniendo a la mente un pasaje en la vida de Jorge Müller, que fue invitado a predicar a una iglesia que lo estaba considerando para ser el pastor de esa iglesia.
Y Müller se esforzó por presentar un mensaje elevado y elocuente. Él había estudiado profundamente, había considerado los comentarios, había escrito una joya de mensaje. Él se paró delante de aquella congregación y predicó el mensaje. Luego se paró en la puerta al final del culto para despedirse de la gente. Y un hombre, un anciano de la congregación, se le acercó y le estrechó la mano y le dijo: gracias por su mensaje. Se ve que usted tomó tiempo para prepararse, para predicarnos ese mensaje. No entendimos una sola palabra de lo que usted dijo, pero damos gracias porque usted tomó tiempo para prepararse y predicarnos ese mensaje. Y entonces dice Müller que él entendió que nunca más él volvería a predicar un mensaje como ese. Iba solamente a ir a la Escritura, iba a exponer la Escritura con sencillez, de tal manera que todos pudieran entender el mensaje. Siempre existe la tentación, hermanos, y con temor veo que algunos aman la elocuencia en el púlpito, aman la profundidad en el púlpito. Sus mensajes están cargados de erudición, pero esos mensajes son piedra de tropiezo para muchos porque no pueden entender lo que están diciendo. Que el Señor guarde a los que estamos detrás de este púlpito ministrando a la iglesia de procurar esa clase de mensajes que vienen a ser tropiezo para la iglesia en lugar de ser bendición. Ahora, no estoy diciendo con eso que soy enemigo de la elocuencia, la erudición. No estoy diciendo con eso que un predicador no debiera tomar tiempo para prepararse. Él debe hacerlo. Pero él debe traer un mensaje sencillo. Una vez que él ha estudiado profundamente, él debe procurar traer ese mensaje en términos sencillos a la congregación, para que todos puedan entender el mensaje. Porque estamos confiando no en el mensaje o en nosotros mismos. Estamos confiando en el poder de Dios obrando a través de ese mensaje para traer al hombre depravado a la salvación. Número 7. Finalmente, y ese finalmente se refiere al último aspecto negativo de la depravación. Ya vimos que él no hace el bien, él no puede hacer el bien. El hombre depravado, en tercer lugar, no desea hacer el bien. En su estado natural, odia el bien y su fuente, es decir, Dios. Él odia a Dios. Si él odia el bien, él odia a Dios. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. Si él odia el bien, entonces él odia su fuente, él odia a Dios. Y tenemos ejemplos en la Escritura para explicar esto. El Señor Jesucristo expresó claramente la incapacidad del no creyente de desear el bien o incluso desearlo a Él de la siguiente manera. Número 1, está inhabilitado por naturaleza. Siendo que está inhabilitado por naturaleza, Él no puede desear el bien. Otra vez Mateo 7:18, donde habla del árbol malo, que no puede dar frutos buenos. Número 2, está incapacitado desde su nacimiento. El Señor, hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo. Él ya había nacido una vez, pero con ese nacimiento él estaba incapacitado. Número 3, sus sentidos. Sus sentidos están atrofiados y no puede responder al Evangelio. Aquí, hablando de sentido, está hablando del oído, pero no solamente el oído físico como tal, sino el oído espiritual, porque ellos escuchan con sus oídos físicos, pero sus oídos espirituales están atrofiados. Ellos no pueden escuchar realmente el mensaje. Número 4, está separado de Cristo, es estéril como consecuencia de la separación y no puede agradar a Dios a la luz de Juan capítulo 15, el ejemplo de la vid. Número 5, no viene a Jesús por iniciativa propia. En Juan 6:44 y 65 Jesús habla de que el Padre es el que atrae a los hombres a Él, y ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces vemos que Él no tiene la iniciativa de buscar a Dios. Número 6, su voluntad está esclavizada al pecado. Jesús dijo que el que hace pecado, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos 6:16-18, Pablo recuerda esa esclavitud al pecado en el que vivía en términos pasados el creyente. Número 7, sus deseos son conforme a ¿qué?
a los deseos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos, como hijos de Satanás, en cuanto a lo que ellos deseaban, no era el bien, no era Dios, no era Jesucristo, sino el mal, como hijos del diablo. Punto B. Para seguir explicando ese término o ese punto, que el hombre depravado no desea el bien. Según el profeta Ezequiel, el hombre generado está gobernado, ¿por qué? Por un corazón de piedra. Un corazón que no se somete a Dios de manera voluntaria. Tenemos dos aspectos ahí para explicarlo. Mientras se encuentra en ese estado, o sea, en el estado del hombre depravado cuyo corazón es de piedra, no puede acercarse o buscar a Dios. Y en segundo lugar, solamente un trasplante de corazón lo hará acercarse a Él. Solamente si Dios remueve el corazón de piedra y en su lugar coloca un corazón de carne, solamente de esa manera Él podrá responder favorablemente a Dios. Punto C. Jesús le dijo a Nicodemo que es indispensable nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y estábamos valorando esa declaración. Antes de nacer, ninguno desea nacer, ninguno nace por su propia voluntad y ninguno contribuye deliberadamente a su nacimiento. Entonces, este aspecto del nuevo nacimiento no es algo que el depravado, el hombre depravado puede hacer por sí mismo. Así como desde la concepción hasta el alumbramiento, estamos completamente pasivos y no controlamos nuestro propio nacimiento, el no creyente no puede dar un solo paso por sí mismo hacia el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios, en la que este hombre no interviene, porque él no puede nacer por su propia voluntad, él no puede contribuir a ese nacimiento, y él ni siquiera desea nacer, porque no ha nacido. Punto D. Según el apóstol Pablo, ser regenerado implica una nueva creación. Yo creo que ustedes van siguiendo esto. Está hablando de aspectos de la regeneración y la necesidad en la que se encuentra el hombre depravado. En primer lugar, un corazón de piedra que necesita ser trasplantado por un corazón de carne. En segundo lugar, el nuevo nacimiento, que no es posible que él lo provoque por sí mismo. Y en tercer lugar, estamos hablando ahora de la nueva creación. Y la nueva creación, en primer lugar, expone la impotencia del no creado. ¿Para qué? Para tomar parte en el proceso. Si es una nueva creación, él no puede tomar parte del proceso porque él se encuentra, por así decirlo, en la nada. Entonces él no puede tomar parte en el proceso. Recuerde que Dios toma lo viejo y no lo recicla o no lo transforma. No, toma lo viejo y lo desecha y crea algo nuevo de la nada. Es lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios de la nada ha creado un nuevo ser que responde a Él. Una nueva criatura, una nueva creación. Entonces esto afirma, en primer lugar, que ese hombre no toma parte en el proceso, él no puede. Y en segundo lugar, afirma la obra soberana y sobrenatural de Dios en la salvación del hombre. Si ese hombre, es hecho una nueva criatura, es porque Dios soberana y sobrenaturalmente lo ha creado una nueva criatura. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a continuar desarrollando ese aspecto, el aspecto de que el hombre depravado no desea hacer el bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 ahora en la escritura. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y seguimos hablando del tercer aspecto en lo que tiene que ver con la inhabilidad total del hombre, que él no desea el bien. 2:1 de Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez encontramos aquí al apóstol Pablo haciendo esta declaración, que ellos estaban muertos. Veamos ahora el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En estos versos que hemos leído, se explica la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo.
Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Además se nos explica no solamente la condición en la que nosotros estábamos, sino que también se nos explica el milagro que se llevó a cabo por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue ese milagro? De acuerdo a esos versículos. ¿Cuál fue el milagro? Nos dio vida. Es la expresión ahí en el versículo 1, os dio vida a vosotros. En el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por un lado explica la condición del hombre sin Cristo, está muerto. Y por otro lado explica el milagro que se lleva a cabo por medio de Jesús, nos da vida. Cuando pensamos en la regeneración, entonces, estamos hablando de una resurrección que se da por medio del poder de Dios. O sea, otra vez encontramos a Dios interviniendo. Aquí yace un muerto y Dios lo levanta de entre los muertos. Dios le da vida, lo resucita. No solamente nace de nuevo, no solamente su corazón es trasplantado, sino que también Él resucita. No solamente es creado de nuevo, de la nada, sino que también viene de los muertos. Aquí necesariamente tenemos que fijar nuestros ojos en la doctrina arminiana del libre albedrío. La doctrina arminiana del libre albedrío está en contraste con la doctrina calvinista de la depravación total. La doctrina arminiana del libre albedrío insiste en que el hombre después de la caída no está en un estado de impotencia espiritual total. Para el arminiano, el hombre aquel, a diferencia de la declaración del apóstol Pablo, no está muerto. Para el arminiano, él está enfermo. Recuerde que el arminiano se refiere a una persona que sostiene los postulados teológicos de Jacobo Arminio, que en el pasado Jacobo Arminio fue un calvinista y luego cambió su manera de pensar cuando se encontró con aquel otro teólogo llamado Courgette. Eso lo habíamos estudiado, ese aspecto de la historia. Él cambió su manera de pensar cuando tenía que refutar las ideas de Courgette, y él entonces vino a pensar como él y cambió su forma de pensar. Entonces el arminiano dejó de pensar en un hombre depravado totalmente y empezó a pensar en un hombre que tiene libre albedrío, que está enfermo pero no necesariamente muerto. Para el arminiano, el hombre aquel está herido por el pecado, débil y enfermo, pero ese hombre todavía vive. El arminiano cree que el hombre tiene la capacidad incluso entonces de pedirle a Dios que lo salve por la condición en la que él se encuentra. Cree que él incluso tiene el poder para creer o no creer. Esa es la posición, la postura arminiana. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, no a las enseñanzas de Juan Calvino, sino a las enseñanzas de la Escritura, nos encontramos que el hombre caído no está enfermo. Acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5, que ese hombre está muerto, no enfermo. No es que está debilitado, no es que está incapacitado solamente un poco, sino que está completamente muerto. Estando muerto, este hombre no puede entonces abrir su boca para pedir ayuda. No puede estirar la mano, como piensa el arminiano, para tomar la medicina para sí. No puede llamar la atención sobre sí para evitar ahogarse en las aguas del pecado. Es más, él ni siquiera está batallando en el mar del pecado. Él ya está muerto en el lecho marino del pecado. Hace tiempo ese hombre está ahí. Esto no le sucedió ayer. Esto sucedió hace miles de años, desde el día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desde ese día ese hombre yace en el lecho marino del pecado. Su cuerpo está descompuesto y es carroña para los peces. Así es como nos encuentra Cristo a nosotros, precisamente. En el fondo del mar, ya nuestros pulmones dejan de funcionar, nuestras funciones vitales se han ido, no han disminuido por completo, incluso nuestra carne está podrida ya. Y esa es la condición de la que el Señor nos rescata. La Escritura es clara en cuanto a que el hombre depravado está muerto y no puede hacer nada por sí mismo para que nadie lo salve.
Entonces llegamos a esta conclusión. La única manera en que él puede salvarse es a través de un milagro. Y si Dios no le devuelve la vida, y si Dios no lleva a cabo el milagro, entonces él permanecerá en esa condición para siempre. Él necesita de un milagro. Pensemos un momento en Lázaro. Hagamos un ejercicio de imaginación. Parémonos frente a la tumba de Lázaro. Ahí está Marta, ahí está María, y ahí están las personas que vinieron para consolarlas por la muerte de su hermano. Ahí está Jesús también. Ahora lo vemos dar la orden de que quiten la piedra. Una de las hermanas adelante le dice, maestro, no. Su cuerpo ya hiede. Hace 4 días murió. Estaba buscando qué le pasa a un cuerpo. ¿Cuándo un cuerpo empieza a descomponerse? Al momento en que muere. Y no bastan días para que el cuerpo empiece la descomposición. Son horas. Y el cuerpo empieza a descomponerse, se inflama. Los líquidos empiezan a estancarse en las diferentes partes. Y el cuerpo empieza a cambiar su color. Poco a poco empieza a expedir un aroma desagradable. Ahora tenemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro. Han pasado 4 días. ¿Cómo creen que estaba ese cuerpo? ¿Se acuerdan la descripción del lecho marino y el cuerpo podrido y la carroña de los peces? Ese cuerpo posiblemente ya estaba siendo consumido por los gusanos, o quizás estaba completamente ya en muchas partes solamente en el hueso. Tenemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro. La piedra es quitada y escuchamos al Señor pronunciar su nombre. Él llama con voz fuerte y dice, Lázaro, ven fuera. Y de repente sucede algo que nadie se esperaba. El que había estado muerto sale por sus propios medios, atado sus manos y sus pies. No venía corriendo, él estaba envuelto en un sudario. Vivo, completamente vivo. Después de 4 días de haber estado muerto. ¿Cómo fue posible que él regresara otra vez? Fue un milagro. Verdaderamente fue un milagro. ¿Se imaginan? Jesús tuvo que hacer esto para que Lázaro lo pudiera escuchar. Jesús tuvo que devolverle la vida. La carne que había sido consumida por los gusanos tuvo que volver a su lugar. Hermanos, yo a veces pienso, y el Señor habrá limpiado la mortaja, o ese hombre venía todavía con la mortaja contaminada. Yo imagino a ese hombre deseando quitarse de encima todos aquellos trapos sucios. Mire, cuando Cristo viene y regenera un hombre, es exactamente lo mismo que sucede. Ese hombre estaba muerto, su carne estaba podrida ya. El Señor lo resucita y lo llama por su nombre, y ese hombre quiere venir al encuentro de su Salvador. Es un milagro lo que se lleva a cabo. Jesús resucitó a este hombre y él respondió a su llamado. Jesús llama a los elegidos de Dios y ellos responden también. Y salen de aquella condición miserable en la que se encuentran a una condición de bendición, de glorificación, a un estado en el que nunca se imaginaron podrían estar. Estas ilustraciones explican entonces la diferencia entre la doctrina arminiana del libre albedrío, que dice, no, el hombre está enfermito, está ahí acostado en su cama, está débil, casi no puede hablar ni comer, pero todavía su corazón palpita, todavía él puede incorporarse un poco y beber la medicina para sanar. No, esa no es la condición del hombre. Él está sepultado, ya muerto. Su carne está putrefacta. Él necesita de ese milagro. La doctrina calvinista de la depravación total precisamente sostiene eso. Ahora, y no por ser calvinista, nosotros nos aferramos a ella, sino porque es una doctrina bíblica. Ya lo hemos revisado, pasaje tras pasaje, lo hemos visto claramente expresado. Es cierto, nosotros tenemos que darle algún crédito al arminiano. Él cree que Cristo murió por el pecado. Él cree que nadie puede contribuir a lo más mínimo a pagar sus propios pecados. Si usted le pregunta al arminiano, él le va a decir que sí. Él está de acuerdo con eso. Pero cuando vamos a la parte práctica de su creencia, él cree que el no salvo tiene el poder para cooperar
con el Espíritu Santo en la regeneración. Él afirma que la salvación es enteramente una obra de Cristo, pero luego nos lo encontramos negando cuando Él dice que el no regenerado, que el pecador, tiene la facultad de colaborar con el Espíritu Santo. Para el arminiano, el pecador perdido, necesitas la ayuda del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por él antes de creer, porque se acuerda, él lo ve en su lecho, enfermo. Entonces él dice, sí, necesita la intervención del Espíritu, pero solo un poquito, porque él también va a poner de su parte. Voluntariamente él va a poner de su parte para ayudar al Espíritu. Para el arminiano, la fe es una obra humana y es anterior al nuevo nacimiento. O sea, yo creo antes de ser regenerado. Ahora, si eso fuera así, entonces imaginemos la escena. Es como si un muerto pudiera hacer algo por sí mismo estando muerto. No puede, ¿verdad? No puede. Pero esa es la visión que el arminiano tiene. Para el arminiano, la fe es el dono, el regalo del pecador a Dios, y esa es la forma en que él contribuye a su salvación. Entonces somos colaboradores o coautores más bien con Dios, según el arminiano, coautores con Dios de nuestra salvación. Él pone una parte y nosotros ponemos la otra. La parte que nosotros pondríamos sería la fe. Pero ya vemos que un muerto no puede hacer nada por sí mismo, un no nacido no puede hacer nada por sí mismo, un corazón de piedra no siente. Por esa razón está equivocada esa forma de verlo. Ahora pensemos un momento en el calvinista bíblico. Él cree que el hombre es incapaz para querer el Evangelio de manera salvífica por sí mismo. Él afirma que el hombre no puede, no entiende, ni tampoco desea el bien. Él sabe que el hombre no es libre porque su voluntad está esclavizada al pecado. Es la esclavitud de la voluntad lo que este hombre vive. Él piensa que es un hombre libre y que hace lo que quiere. Pero realmente su voluntad está sujeta al pecado. El pecado es su tirano. Y él en todo lo que hace se somete al pecado. Esa es la condición del hombre sin Cristo. La única manera, de acuerdo al calvinista bíblico, la única manera en la que este hombre puede creer el Evangelio es si el Espíritu Santo lo regenera. Y entonces empezamos a hilar lo que veníamos estudiando. La única manera en que él puede creer el Evangelio es si Dios le trasplanta el corazón de carne, o le quita el corazón de piedra y le trasplanta el corazón de carne. La única manera en que él puede creer el Evangelio es si Dios sobrenaturalmente lo hace nacer de nuevo. La única forma en que él puede creer el Evangelio es si Dios, de una manera milagrosa y sobrenatural, lo crea otra vez de la nada. Y finalmente, la única manera en que él puede creer el Evangelio es si Dios le place levantarlo de entre los muertos. Esa es la única manera. De otra manera, él no puede. Para el calvinista bíblico, la salvación entonces es una obra completamente de Dios. De principio a fin. Yo no intervengo en nada. Dios lo hace todo. Decía la semana pasada, citando al apóstol Pablo en Romanos, cuando hablando, refiriéndose a Dios, dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De principio a fin. Dios es el autor de nuestra salvación. Y siendo que Él es el autor de nuestra salvación, eso nos humilla delante de su presencia y nos lleva a darle toda la gloria a Él. Yo no me llevo parte del crédito. Yo no digo, bueno, yo contribuí en creer. No, yo no he contribuido en nada. Y si en algo contribuí fue en oponerme todo el tiempo a Él. Pero Dios, con su increíble misericordia, su gran amor, su gracia, me levantó de entre los muertos, me hizo nacer de nuevo, trasplantó mi corazón y todo para que yo pudiera creer en el Evangelio y ser salvo. Desde el punto de vista de la Escritura, entonces el hombre está muerto, no está herido, no está enfermo. El no salvo, el no regenerado, está muerto. Otra vez, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5, aún estando nosotros muertos, no dice enfermos, débiles, no dice muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es incapaz entonces el no regenerado de pedir ayuda por sí mismo, para que Dios cambie
su corazón y le dé vida espiritual. Entonces, una vez que ha nacido de nuevo, este hombre puede, una vez que ha vuelto a la vida, acudir a Jesús. Y cuando acude a Él, puede expresar ahora sí, porque su corazón es distinto, puede expresar su quebranto y su dolor por causa de su pecado. ¿Por qué el no regenerado es indolente? Porque su corazón es de piedra. ¿Por qué debemos excomulgar de la iglesia, por ejemplo, ahora que he estado estudiando el tema de la disciplina de la iglesia? ¿Por qué debemos excomulgar de la iglesia a un pecador impenitente? A uno que llamándose hermano vive de una manera contraria a la fe en Cristo. Porque ningún creyente verdadero puede ser un pecador impenitente toda su vida. Porque el corazón nuevo hace que él se duele y se quebrante por su pecado. Él peca sí, pero él no puede vivir habitualmente en el pecado. Porque su corazón de carne está rasgado y está quebrantado por causa de ese pecado. Así que no puede haber un miembro de la iglesia regenerado que sea un pecador impenitente. Y por eso la iglesia expulsa a todos aquellos que demuestran impenitencia cuando se trata del pecado. Esa es la razón. Quiero hacerle unas preguntas y ya para ir aterrizando entonces este tema. Hemos tenido tiempo para repasar esta doctrina por muchas semanas, alrededor de 4 o 5 semanas hemos estado estudiando esta doctrina. Y la pregunta es la siguiente: ¿le ha guiado Dios a reconocer a lo largo de esta enseñanza cuál es la verdadera condición espiritual en la que usted se encuentra? Porque el propósito de estas enseñanzas es ese. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. ¿Los ha guiado el Señor a reconocer cuál es su verdadera condición espiritual? O sea, usted puede reconocer hoy que está vivo o está muerto de acuerdo a lo que el Señor le ha mostrado. ¿Ha entendido usted la gravedad de su condición? Que no es una condición de enfermedad, que no es una condición de debilidad, sino una condición de muerte. ¿Todavía usted cree que puede hacer algo por usted mismo para salvarse? ¿O está aterrizando y dándose cuenta de que no hay nada que usted o yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos? Recuerde esto: el hombre depravado está urgido de un trasplante de corazón. Y si ese trasplante no es llevado a cabo, ese hombre nunca podrá reconocer la bondad de Dios ni la salvación de Dios. Solo Dios puede hacer nacer del Espíritu a una persona. Solo Él puede hacer del hombre corrupto una nueva creación. Solo Dios puede resucitar a un hombre de entre los muertos. Y si Dios no lo hace, entonces no habrá nada que este hombre pueda hacer por sí mismo para salir de esa condición en la que está. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros entonces al ver esto? Otra vez nos encontramos frente a la puerta estrecha y el camino angosto. Nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nos damos cuenta que si dependiera de nosotros, hace tiempo ya nosotros habríamos vuelto atrás. Nos damos cuenta que no hay nada en nosotros mismos que sirva para que nosotros podamos llegar hasta el Señor. Por causa del pecado, hemos quedado separados de Él. Y hay una gran cima entre Él y nosotros. ¿Se acuerdan de eso? El rico en el Hades. Hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Ninguno de ustedes puede venir aquí, ninguno de ellos puede ir allá. Hay una separación que no puede ser librada por medios humanos. Hay una separación que únicamente puede ser librada por la operación de Dios. La única forma en que el cielo y la tierra se pueden encontrar de esa manera es que Dios desee voluntariamente que eso suceda. La única manera en que un pecador puede venir al encuentro de Cristo como Salvador es si Dios lo arrastra, lo atrae mediante su poder. Lo único que nos queda entonces es lo siguiente: solamente podemos clamar por la misericordia de Dios. Solamente podemos clamar por la gracia de Dios. Solamente podemos decirle al Señor: oh Dios, lleva a cabo un milagro entre nosotros.
Señor, levanta a ese que está muerto, vivifica a ese que está podrido en sus pecados, dale vida nueva, transforma su corazón. No hay más que nosotros podamos hacer. Si a Dios no le place, entonces el pecador nunca vendrá a Cristo. Solo Dios, a través de un milagro, puede salvar a aquellos que permanecen muertos en sus delitos y pecados. Solo Dios. Le hice una pregunta al principio. El Señor le ha llevado a entender cuál es su condición. Si usted es un hombre o una mujer depravado y todavía no lo reconoce, quiere decir que el milagro no se ha efectuado en usted. Ahora puede ser que ya Dios le ha llevado a ese entendimiento. Y si es así, glorifique a Dios. Porque si ahora usted lo puede ver y entender y abrazar, es porque al Señor le plació hacérselo ver a usted. Glorifique al Señor. Pero tenga también misericordia de los otros. Pídale a Dios que se revele a ellos, que se muestre a ellos, que ellos no se queden frente a la puerta estrecha, que ellos puedan atravesarla y llegar hasta la vida misma donde está Cristo. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por su palabra, gracias por las cosas que hemos aprendido hasta hoy. Gracias, oh Dios, por la forma en que tú nos ministras con tu palabra. Tú eres bueno, oh Señor, reconocemos tu bondad y tu misericordia. Tú eres justo, oh Señor, y reconocemos tu justicia. Sabemos, oh Dios, que tú, dentro de tu plan perfecto y soberano, tú has establecido, oh Señor, que un día vas a regresar, oh Señor, para llevarse a aquellos que desde antes de la fundación del mundo, una eternidad pasada, tú escogiste para salvarlos en Cristo. Ellos, oh Dios, como vasos de honra, pasarán toda la eternidad contigo en el cielo, disfrutando, oh Señor, de tu presencia para siempre. Pero habrá otros, oh Dios, a los cuales tú les mostrarás tu justicia. Ellos, oh Dios, como vasos de ira, serán quebrantados y arrojados al infierno para una eternidad, oh Señor, separados de ti. Y eso es justo, oh Señor, porque tú lo estás haciendo, porque tú lo llevas a cabo. Nosotros confiamos en esa tu justicia y la celebramos, oh Dios. Pero celebramos aún más, oh Señor, tu misericordia y tu gracia. Porque tú, oh Señor, has llevado a cabo este milagro entre muchos de nosotros. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias, Dios, por perdonarnos. Gracias por levantarnos de entre los muertos. Gracias por hacer de nosotros una nueva creación. Gracias, oh Dios, por remover aquel corazón de piedra y trasplantar un corazón de carne en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos atrajiste cuando nosotros estábamos muertos, estábamos lejos. Nos atrajiste a Jesucristo para salvarnos. Y oramos, oh Dios, para que tú tengas misericordia de aquellos que aún permaneciendo entre nosotros, todavía permanecen en esa condición de muerte, muertos en sus delitos y sus pecados. Su cuerpo está putrefacto en el fondo del mar. Te rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia, así como tuviste misericordia de nosotros, y no por nosotros, sino por ellos, sino por Cristo y por tus méritos, oh Dios, por tu gloria. Rescata, oh Señor, a esos que permanecen en esa condición. Trae luz y salvación a sus vidas. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.